Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Nuevamente. Yo soy Daria. Y yo soy Ever. El día de hoy vamos a hablar sobre el propósito. El propósito es algo que no solamente es algo que tú quieres hacer, es algo que haces, es algo que eres, es algo bien importante. Y como siempre tenemos aquí con nosotros dos libros que nos acompañan, que son muy buenos. Uno es de Jim Rohn, el gran motivador que ya falleció desafortunadamente, y Tim Grover, el ex entrenador de Michael Jordan y muchos otros atletas profesionales de élite. Y aquí ponemos siempre libros que nos han cambiado la vida, libros que son excelentes, que son extraordinarios, no porque tenemos alguna agenda para vender libros o tenemos un trato con alguien, sino porque esperamos que ustedes se animen a leer estos libros, que se animen a buscarlos o por lo menos a buscar algún video en español de este autor o del otro autor, del que sea, porque verdaderamente los libros es un tesoro, no es lo mismo que ver algo en pantalla, no es lo mismo que alguien te lo platique. Aún si estás platicando con un experto mundial, el libro sabe más que ese experto. Así que Sí, si es un experto que escribió un libro, ese libro te va a decir mucho más que él en persona. Son sí. verdaderamente maravillosos los libros, buenos libros, libros de calidad, no de basura, obviamente. Por eso siempre los tenemos aquí con nosotros, son nuestros amigos. Y sí, y esto que les recomendamos, recuerden, es algo que hemos leído, es algo que hemos no nada más leído en el sentido de, lo vimos o algo, lo hemos usado por ya mucho tiempo. Estos libros nos han acompañado, algunas veces nos han acompañado en nuestros viajes porque son nuestros compañeros en realidad, los que con ellos platicamos más que con cualquier otra persona, porque son realmente los que nos han formado nuestra mente. Y hablando de esta formación mental, lo que vamos a hablar es esto el día de hoy, sobre el propósito. Y acuérdense que el propósito es aquello que ustedes llevan a cabo, no es lo que quieren. Porque mucha gente dice, yo quiero bajar la panza, yo quiero tener más dinero, yo quiero una camioneta nueva, yo quiero una casa más grande. Todos quieren cosas, obviamente. Sí, Todos quieren algo la mejor. distancia entre querer y hacer es a veces Sí. muy grande esa distancia. Lo quieres, pero ¿lo vas a poner en acción, sí o no? Sí, ese es el problema, que cuando piensas en el viaje de alguien exitoso, regularmente no piensas en todas las dificultades que pasó, en todas las personas que cuando hizo una junta no fueron, en todos los que le dijeron que nunca iba a funcionar, en los inversionistas que le quitaron el dinero a ese negocio, en la competencia feroz que había contra, por ejemplo, un restaurante de esa persona que al inicio era muy difícil simplemente no perder dinero. No pensamos en eso. Es parte de la historia que contamos, como que, qué padre, porque estuvo muy difícil y ahora lo superó. Está excelente. Y sí, es algo inspirador. Pero el propósito es algo que te lleva a través de un día malo. Es como una lancha que usas para cruzar un río que puede ser feroz, con muchos rápidos, con remolinos, con cocodrilos, pero te lleva a través de este río para cruzar al otro lado de, de esta dificultad, porque vas a tener un día malo, vas a tener una semana mala, vas a tener un mes malo, pero si tú no tienes propósito en la vida, un día malo seguramente te va a desviar de tu destino. Una semana mala te puede desanimar de seguir en algo que a lo mejor ya habías hecho mucho progreso. Un mes malo te puede casi dejar en la lona. Un año malo te va a destruir si no tienes propósito. El propósito es el que te dice, es como esa luz al final del túnel que te dice, sigue, avanza, avanza, sigue caminando, aunque parezca que la luz se hace más pequeña y se hace menos brillante. Esa es la meta, ese es el propósito, es avanzar. Ahora, tenemos que entender que todas las personas con éxito, todos han tenido una semana mala, un mes malo, y no nada más eso, terrible,
pésimo, horrible, absolutamente devastador. Pero el propósito es lo que los ha llevado de punto A a punto B. Y tienes que tener, esa es la clave del día de hoy, tienes que tener un punto B. El propósito no es visualizar. Quiero que lo entiendas. El propósito no es visualizar tu meta, tu sueño. Eso no es el propósito. El propósito se construye así, de nada, básicamente. Tienes que tomarte un tiempo. No sé cuándo puedas lograrlo, pero tienes que tomarte un tiempo todos los días. Sin pantallas, sin televisión, sin celular, sin computadora, sin tableta, sin nada, absolutamente nada y nadie. Tienes que tener momentos y no nada más, es un minuto, 30 segundos. Tienes que tener tiempo, tienes que tener por lo menos 15 minutos que estás tú en tu mente pensando. En ese momento de pensamiento, en ese momento de decisión, es donde se empieza a formar el propósito. Te das cuenta que todas las voces que te dicen muchas cosas, porque en la tele dicen unas cosas, en el teléfono dice otras cosas, el Facebook dice otras cosas, todo eso te habla y te da mensajes, pero no son los tuyos. Tus mensajes son los más importantes, ese es tu propósito, ese es lo que quieres lograr. Y no porque alguien te dijo o porque alguien te puso el anuncio, porque eso tú sientes que es lo mejor para ti. No importa si te dicen que estás loco, mejor. Estamos viviendo en un mundo de locura, en un mundo de locos, que los papás le dan drogas a los hijos, electrónicas y físicas. Porque, por ejemplo, si tú le das a un niño un dulce, es una droga, absolutamente, sin duda. Si tú le das un celular a tu hijo o que use la tableta, es una droga electrónica. Entonces, vivimos en un mundo de locos. Entonces, si tú eres diferente a todos, excelente, vas en buen camino. El propósito se desarrolla poco a poco, a través de experiencia. Facebook no te va a dar mucha experiencia, desafortunadamente. Los libros son diferentes y no tenemos tiempo para hablar de esto muy a fondo, de por qué son diferentes y cómo son diferentes. Pero el libro es importante entender, que lo comprendas esto muy profundamente, que el libro es como si fuera un viaje. Te va a llevar a un destino. Facebook o un programa de televisión no te va a llevar a un destino. Es algo corto, es algo como si fuera un pedacito del banquete. Falta lo demás. Y tenemos que tener este propósito porque acuérdate, los días malos van a venir. Y cuando vengan esos días malos, tu propósito es el que te va a llevar a la otra orilla. A la orilla de conseguir lo que quieres. La otra orilla es la que me voy por vencido. Y ya les habíamos dicho antes esto, que la mayoría de las personas, el problema es que son demasiado sencillos en su forma de pensar. Piensan nada más en las siguientes 24 horas, en las siguientes 48 horas, o a lo mejor de aquí a la siguiente fiesta. Es demasiado corto ese pensamiento. Tenemos que ser más, en una forma, complicados. Porque si tú piensas en un genio, por ejemplo, es alguien complicado, no es alguien sencillo. No es como, me siento con él y lo entiendo inmediatamente. Es alguien que tiene en su mente muchas ideas difíciles. Y eso es parte del buen propósito. Tu propósito tiene que ser difícil. Si tu propósito es fácil, entonces es una meta que te va a dejar probablemente desanimado, si es que la logras. Tiene que ser difícil, tiene que ser ardua, tiene que ser con espinas. Y no en el sentido de que tienes que sufrir, en ese sentido no. No estamos hablando de que tengas que sufrir, estamos hablando de que es importante estirar tus habilidades, estirar tu mentalidad, estirar tu bienestar físico, tu bienestar emocional, estirar. Eso no es sufrir, pero sí es difícil, sí cala y sí hay espinas, absolutamente, no hay duda de esto, no hay duda. Tiene espinas el camino.
Pero no porque tenga espinas quiere decir que sufres. Son dos cosas diferentes. Y el propósito interno es el que te eleva tu mente. El que vas a decir, siento el dolor. Mi cuerpo siente el dolor si estás haciendo, por ejemplo, un ejercicio. O si sientes la tentación de comer algo que es dulce y no quieres comer. Pero tu mente está en otro plano. Está en el plano de que tienes tú un propósito que es como una misión. Estás en una misión, es un soldado. Y el soldado sabe que hay dificultad, pero como quiera hace eso. Sigue con su misión, sigue con ese propósito que tiene muy firme. Pero la mayoría de las personas, el 99%, no tiene propósito. Esa es la verdad, no tiene propósito. ¿Por qué? Bien sencillo, el propósito se mide en unidades de tiempo. En unidades de tiempo. Muchos podrán decir, es que mi propósito es bajar de peso. Se mide en unidades de tiempo. Si tú le preguntas a la persona cuánto haces ejercicio por día y te dice, bueno, no todos los días, quiere decir que no es un propósito fuerte. Se mide en unidades de tiempo. La mayoría de las personas, ¿qué es su propósito en la vida? Claro, están trabajando, tienen que trabajar, tienen que sacar dinero, es entendible. Eso es muy entendible, claro que sí. Pero lo que haces con tu tiempo fuera del trabajo, ahí es donde te das cuenta de las personas que tienen propósito y las otras que no, que les han dado un propósito. Sale la persona del trabajo. ¿Qué es lo que hace? Seguro va a ir a una pantalla. No sé cuál. Puede ser la televisión, puede ser el celular, puede ser una tableta, pero va directo a una pantalla, seguramente. Y esa pantalla va a absorber ese contenido por horas, probablemente. Durante estas horas no está aprovechando su tiempo. ¿En qué sentido aprovechar? Porque las pantallas absorben tiempo y absorben dinero. Tú quieres no cosas que absorban, sino cosas que produzcan. No quieres una resta, quieres ni una suma, quieres multiplicación, quieres multiplicar. Quieres ver un programa que cuando lo veas, tu tiempo, tu dinero, tu motivación se multiplique. No que se le agregue un poquito, ni que se le quite, que se le multiplique ese tiempo, ese esfuerzo, esa motivación. Eso es lo que quieres. Eso es parte de formar un propósito. Por lo menos quieres mejorar. A lo mejor todavía no defines qué vas a hacer, pero ya estás diciendo voy a hacer algo o quiero hacer algo mejor. Tienes que estar mentalizado de que tu vida en este momento es por tu decisión. Si no tomas responsabilidad, estás demostrando inmadurez espiritual. Toma responsabilidad por tu salud. Toma responsabilidad por tus emociones. Toma responsabilidad por tu estatus económico. Dices, es que no tengo dinero. Toma responsabilidad de eso. Es porque no he innovado algo, porque no he creado algo, porque no he intentado un negocio. Si tienes un abdomen pronunciado, es porque comes. Es bien fácil. Si te enojas, si te irritas, si te duelen las cosas, te hacen un comentario y te duele y no puedes dejarlo, es por tu decisión. Nadie puede cambiarte, pero todos pueden modificarte si los dejas. Si tú los dejas, te pueden hacer lo que quieran. Pueden hacerte un monstruo si quieren, o un ángel, si los dejas. Si los dejas, exactamente. Es como decía Wayne Dyer, lo que tú tienes adentro no es porque alguien te lo metió, es porque tú decidiste tenerlo adentro. Entonces tú caminas, como dijo él, caminas todo el día con enojo adentro, con rencor. No es porque alguien te lo puso, aunque parezca. Sí. Puedes sentirte como que no es mío, alguien me lo puso, pero es tu decisión. Tú decides traerlo ahí adentro de esa mochilita. Vamos a irnos a un corte comercial, regresamos con mucho más. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el propósito y algo que te bloquea y muchas veces te frena, te distrae de tu propósito es cuando estás cargando cosas del pasado. El propósito es para ahorita, es para actuar ya, es para tu futuro también, pero el pasado
es algo que ya tienes que dejar. Si no, te va a jalar siempre. En lugar de que te jale tu propósito hacia adelante, el pasado te va a querer jalar para atrás. Habíamos ya platicado de esto, pero hay una historia muy famosa del budismo zen sobre un monje que se llamaba Tanzan, no Tarzán, sino Tanzan, y que venía caminando en Japón con un discípulo de él. Eran dos monjes caminando, Tanzan y otro monje, su camarada. Y estaba lloviendo y había muchos charcos. Y cuando estaban cruzando ellos unos charcos, vieron a una muchacha que traía su kimono muy largo y muy bonito y estaba como temerosa, no queriendo cruzar el charco porque se podía mojar y ensuciar. Entonces dijo Tanzan, vámonos muchacha, y la agarró, la levantó y la pasó. Caminó a través del charco, ya la soltó y siguieron los dos monjes caminando, pero su camarada de Tanzan estaba muy callado y muy serio y ya no quería platicar hasta que en la noche llegaron al monasterio donde se iban a quedar, que por fin el otro monje le dijo a Tanzan, ¿sabes qué? Algo me está molestando mucho porque eso lo que tú hiciste no es correcto, no lo debes de hacer, no lo deberías de haber hecho porque nosotros somos monjes, no podemos acercarnos a mujeres, especialmente a mujeres jóvenes y bonitas como la muchacha que tú cargaste. Y le dice Tanzan, yo ya dejé la muchacha ahí, ¿tú por qué la sigues cargando? Y así tenemos muchas cosas que seguimos cargando. Es una historia muy clásica, cursi a lo mejor, bonita, chistosa, lo que tú quieras, pero es cierto porque cargamos a veces a la mamá en la espalda, cargamos Sí. al papá o al hermano, no lo soltaste, no lo dejaste ahí donde deberías de haberlo dejado. También como dijo un escritor, Wayne Dyer, que cuando alguien te hace algo, dura un momento, pero tú sigues repitiendo ese momento, dura una eternidad. Y el emperador Marco Aurelio decía, también en un libro que se llama Meditaciones, ya muy famoso, muy clásico, pero a veces muy difícil de entender ese libro, pero tiene una frase muy, muy bonita, muy cierta, que dice, si alguien te lastimó, si alguien te hizo daño, deja el daño ahí en el pasado donde se hizo. Déjalo ahí donde se hizo. Ya se hizo, ni modo. Ya pasó, ya se fue. Déjalo ahí. No sigas cargando con él. Y se dice fácil. No es fácil, es difícil. Es difícil dejar esas cosas atrás, pero si tú no haces lo difícil, tu vida va a ser difícil. Si siempre quieres algo fácil, tu vida se va a hacer más y más difícil, porque estás siempre evitando los retos, estás evitando lo que te está llamando el universo, que tienes que hacerlo, tienes que darle atención y no lo Sí, quieres hacer. y esto es extremadamente difícil para algunos escucharlo porque no queremos a veces dejar algo atrás, no lo queremos hacer, porque eso que dices, no puedo, no es real, eso es una decisión. No puedo, no es una realidad. El ser humano puede vivir sin respirar, garantizado. ¿Cómo? Pues no respires 20 segundos. ¿Ya te moriste? No. Entonces el ser humano, claro que puede vivir sin respirar. Tú sabes esto. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos como que es un hecho, como así es como una ley, como si fuera la gravedad. Y aún la gravedad es diferente si vas a otro planeta. No es una ley que se llama inmutable. No quiero, es la forma de decirlo. No quiero avanzar todavía. Hazte de una forma, como se dice, honesto, sé sincero contigo mismo y decir, no quiero todavía. Y estamos hablando del propósito y acuérdate esto, ¿por qué hablamos? Porque es un bloqueo, no te deja ver, no te deja avanzar y tu propósito se hace en una forma como un círculo, estás dando vuelta en lo mismo, vuelta en lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que, como decía un expresidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, que el pueblo tiene que tener revoluciones constantes.
Tiene que haber revoluciones continuamente para refrescar todo, para intentar de nuevo mejorar. Nunca quedarnos donde estamos, por muy bueno que esté ese lugar. Quiere decir, encontraste una hamaca, disfrútala un rato y quémala. Como dice en una pequeña parábola Tony Robbins, el gran motivador, que dice, si tú quieres conquistar la isla, quema los barcos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú eres, por ejemplo, de Europa y vas a una isla en las Américas y hay una tribu feroz que quieres conquistar, si tú tienes el barco, vas a tomarlo como una salida, como un escape. Como pues no, mejor nos regresamos a Europa. Pero si quemas los barcos, ya no hay de otra. Tienes que tomar la isla. Tienes que ganarles a esos salvajes, entre comillas. Es una forma sencilla de decir, el propósito tiene que ser un enfoque de láser, no distracciones. La mente distraída es una mente débil. Ese es importantísimo que entiendas. Una mente distraída no puede tener un propósito potente. Es, como te digo, es un láser. Tiene que ser un láser. Si no es un rayo láser, entonces dispersa sus energías, su tiempo. Por eso no logran nada extraordinario la mayoría de las personas. No porque no tienen habilidad, no tienen talento, porque no tienen el enfoque. Cuando tú tienes el enfoque de tener una relación extremadamente estrecha, positiva, amable, llena de amor con tu pareja, no puedes llevar a más de una persona a la cama en la noche. Si estás con tu esposa, nada más con ella. ¿Por qué digo esto? No estoy hablando de infidelidad, estoy hablando de que en tu mente no puedes invitar a tu mamá a esa cama, que se acueste enseguida de tu esposa. ¿Y qué quiere decir esto? Porque si tú estás pensando en que mi mamá esto, mi mamá lo otro, o que tienes culpa porque no fuiste, ahí en esa cama hay 3 personas. Tu cerebro no sabe la diferencia. Hay 3 personas. Por eso hay camas que están desbordadas, ya ni caben en el colchón. Porque están ahí los papás, están ahí todos. Por eso llega un momento ya, como esa historia que escuchaste de Tanzán, que llevaba a esa muchacha como quien dice así cargada y luego la deja, es como el otro monje que la llevaba cargada mentalmente, no la podía dejar. Es lo mismo así. Y llega un momento que tanta carga rompe un matrimonio, tanta negatividad rompe un negocio. El propósito se destruye cuando le echas más piedras de las que puede llevar una mochila. ¿Cuántas piedras puede llevar una mochila? Todas las que pueda hasta que se rompa. Y así es lo que hace la mayoría de las personas. Por ejemplo, cuánta leche le echan al cuerpo antes de que tengan problemas con flema? Toda. Le echan toda la leche posible hasta que se rompe la bolsa. ¿Cuánto dulce le echan al cuerpo? ¿Cuánta harina? Antes de que, por ejemplo, cambien o que les dé diabetes. No paran. No paran. Siguen hasta que se rompe la mochila. Quiere decir algo bien sencillo esto. Si tú llevas más de lo que está diseñado tu cuerpo o ese propósito en cargar, vas a fracasar. Ya les habíamos dicho esto hace mucho. Tienes un jugador profesional de fútbol. Imagínate que está jugando, ese jugador de fútbol está en el pleno juego. Estamos hablando de algo televisado, profesional. Y va corriendo. Y mientras va corriendo, va checando el Facebook. ¿Qué pasa con ese jugador? No físicamente. Vamos a decir que no se cae y que puede seguir jugando. ¿Qué pasa simplemente al final de ese juego? Que ese jugador lo ves ahí, checa su celular, cuando corre de repente suena y lo contesta y así juega. Garantizado, todo el mundo lo va a saber,
todo el mundo va a ver esto, pero ¿qué más va a pasar? Seguramente, mínimo, lo van a regañar, lo van a poner en la banca al siguiente juego, si no es que lo multan y lo corren. ¿Por qué? Porque él tiene un propósito. Su propósito es meter la pelota en ese arco. Ese es su propósito. No quiere el entrenador, el aficionado, nadie quiere que haga otra cosa más que esté enfocado 100% con el propósito de meter la pelota en ese arco. Eso es todo lo que se busca. No queremos nada más, absolutamente nada. No queremos que se empiece a pelear, que se enoje cuando alguien le pega, nada. Queremos que esté completamente como obsesionado con eso. ¿Por qué? ¿Por qué queremos esto? Bien sencillo, porque sabemos, la mente distraída lleva al fracaso, tarde o temprano. Vas a perder el juego. Y qué importante esto lo que dices, porque estas personas que tienen ese enfoque del láser, que los vemos en su ámbito, los premiamos con mucho dinero y mucho prestigio. Sí. No premiamos a las personas distraídas, premiamos a los que están enfocados, porque ellos producen más trabajo de calidad. Ellos sí llegan a ser de clase mundial, de nivel mundial. Ellos ganan mucho dinero. Entonces, ese jugador, ¿cómo puede hacerse millonario si no está en ese nivel de enfoque? Simplemente imposible. Si Sí. quieres tener otro nivel de vida, de ganancia, de felicidad, tienes que desarrollar otro nivel de enfoque. Ese nivel de enfoque que tienes ahorita te sirve para tener la vida que tienes ahorita, el dinero que tienes ahorita, las ganancias que tienes ahorita, la felicidad que tienes ahorita. Para eso te sirvió, para llegar aquí. Pero aquí no te vas a quedar. Como dijo Jim Rohn, esto no es una cama, esto es un escalón, es una escalera. Tu salario de ahorita no es una cama para que te eches ahí y ya no avances, es un escalón para que puedas subir más. Entonces, te sirvió tu mentalidad de ahorita para llegar a donde estás ahorita. Si quieres llegar a otra parte, subir de nivel, tu mentalidad tiene que cambiar. Tienes que subir de nivel en el enfoque, en la positividad, en tu propósito. Eso es absolutamente necesario, si no, no se puede. Simplemente no premiamos a personas que no se suben a otro nivel. No es posible. Sí, no premiamos y tampoco elevamos a la persona que se distrae. Nunca dices, nunca te van a hablar de la escuela y te van a decir, señor, es que su hijo está logrando un nivel extraordinario de distracción. Está tan distraído, estamos tan orgullosos de él, le vamos a dar un premio. Niño más distraído de todos. Pero, ¿qué es el punto? Lo mismo, tienes que tener ese enfoque de láser. En una relación, la relación es con una persona. En un negocio, el propósito es ganancia. No es quejarte, no es que no funciona, no es que está difícil, no es que a veces se puede y a veces no, no es que en el ejercicio, el punto del propósito es mejorar tu cuerpo, tu funcionamiento. Punto. No que ando dolorido, me duele la espalda, está muy difícil, no puedo hacer lagartijas porque la panza me pega en el piso. Eso no. Ese no es parte del propósito, es extra. Es extra. Entonces, no tomes algo sencillo y lo hagas complejo. No hagas eso. ¿Para qué? No te sirve. La meta es sencilla. El propósito tiene que ser sencillo cuando lo encuentres, que lo puedas entender. Claro que va a ser complicado llegar ahí, claro, pero entenderlo va a ser sencillo. Como decía Jim Rohn, no es fácil, pero es sencillo. Tiene que ser sencillo, pero no va a ser fácil. Tenemos mucho más que platicar, pero no se despegue, volvemos. Ya regresamos y vamos a leerles esta pequeña frase que viene del libro de Jim Rohn sobre la fascinación. Nos dice, la fascinación va un paso más allá del interés. Personas interesadas quieren saber si funciona. Personas fascinadas quieren aprender cómo funciona. Y como nos dice también Jim Rohn, que él estaba en un carro yendo al aeropuerto porque iba a tomar un avión,
que salían 45 minutos el vuelo. Y el tráfico no se estaba moviendo nada, absolutamente nada. Estaban todos los carros parados. Y dice él, en este momento estoy fascinado, no frustrado, fascinado. Pero dice, no siempre funciona. Tengo que admitir que no siempre funciona. Pero como quiera, desarrolla una fascinación con la vida y con la gente. Así como los niños que están fascinados, que quieren saber todo, quieren preguntar, quieren aprender, cuando están chiquitos especialmente. Esto es algo muy curioso que no lo oímos muchas veces porque todos hemos oído que tienes que encontrar tu pasión y que tienes que tener interés y que tienes que tener enfoque. Pero si quieres un éxito verdadero que te llena, que sientes esa felicidad, tienes que fascinarte. Tiene que fascinarte lo que estás haciendo. Esa es la forma de avanzar. Como decía el escritor William Walker Atkinson, porque hablaste sobre el círculo, que siempre vamos en un círculo, es un ciclo, porque repetimos lo mismo y lo mismo. Pero cuando cambias algo, o cuando estás fascinado con lo que haces, conviertes el círculo en una espiral que va hacia arriba. Ese es el punto, no repetir siempre lo mismo, pero tomas un pasito más adelante, 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 y se hace como una espiral. Y en el centro está tu meta. Es como una escalera, otra vez, volvemos a lo mismo. Es una escalera que va hacia arriba, es una escalera que tiene un punto, que está avanzándose, que no se queda siempre en lo mismo. Y la fascinación o la obsesión es algo tan importante para esto, porque la mayoría de las personas no están obsesionadas con su meta. Sí, no están fascinados. Están interesados, a lo mejor les gusta, a lo mejor lo sueñan, pero no es una obsesión, que no es algo que los posesiona, en otras palabras. No es algo que se despiertan en la noche a lo mejor pensando, ya se les ocurrió una idea. No es así. Simplemente no tienen un cuaderno para escribir sus ideas. ¿Cómo puedes tener más ideas si las ideas que tu mente te está dando las tiras a la basura? Porque ni las escribes, no las tienes para posteridad. Exactamente, se te ocurre algo, eso estaría muy bien. Y bueno, luego me acuerdo, no te vas a acordar. No, es demasiadas cosas. Y si tú no lo apuntas, quiere decir que tú no aprecias las ideas que vienen, no las agradeces. Sí, ese es el mensaje. Ya no van a venir. El mensaje de tu subconsciente es, y claro, hay un debate tremendo sobre si hay un inconsciente, subconsciente, en la psicología que no vamos a hablar, pero en nuestro punto de vista, el subconsciente, esa es la maquinaria que mueve por lo menos el 90% de lo que está pasando en tu cuerpo. El subconsciente es el que maneja tu respiración, el que maneja tu dilatación de las pupilas, la circulación sanguínea, todo eso. Cuando haces algo, si intentas pensar muy detalladamente en cómo le haces, simplemente para caminar, te empiezas a tropezar. Tu subconsciente es como si fuera el motor del carro. Y el mensaje que le estás dando cuando no escribes esas ideas, cuando no las tienes en mente en el sentido de que las pones, tal vez las escribes en la computadora o algo, pero si no las apuntas, el mensaje al subconsciente es, ya no me des de estas cosas, no las uso, no me des. Y si no te da el subconsciente ideas, ¿de dónde las vas a sacar? ¿De dónde? Entonces, tenemos que tener muy en mente esto, tienes que tener enfoque. Es importantísimo entender, estás adicto a la televisión, a el celular, estás adicto a la música, estás adicto, tienes que admitirlo. ¿Crees que no? Intenta apagar todas las pantallas, todo, absolutamente todo, media hora. Y siéntate viendo a una pared en blanco. Observa cómo empiezas a sentirte ansioso, desesperado, muy aburrido y a lo mejor hasta triste. Esa va a ser la tortura del futuro para los niños que se portan mal. Un cuarto blanco donde no hay nada y sentarse ahí unos minutos, porque cada vez se les hace más corta su atención. No aguantan sin una distracción. Entonces va a ser muy estresante mirar una pared que no tiene nada. Y nos damos cuenta ahí,
estamos adictos y no tiene nada de malo eso. No es como, no estamos diciendo, esto es malo, no ves la tele o no uses el celular, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es simple, que si tú quieres tener propósito, fortaleza mental, tienes que tener en algún momento en el día, algunos minutos que estás solo con tus pensamientos. Ten una conversación interna contigo mismo. Encuentra las cosas que quieres. Descarta las cosas que no quieres. Tienes que saber. Si no hay espacios de silencio, ¿cómo vas a saber lo que estás haciendo en la vida? Eres un zombie. Si no estás decidiendo cuándo, como decía Jim Rohn, cuándo se empieza el día, cuando se acaba. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo empiezas el día? Cuando ya decidiste qué vas a hacer. Voy a hacer esto por esta razón, y luego esto por esta razón, y esto por esta razón. Tienes muy claro qué vas a hacer. Ese es el propósito. Tienes claridad. Las personas que no tienen propósitos fijos son lodosos. No se ve qué es lo que hacen en realidad. No hacen nada interesante. No es interesante. Te hablan de referencias populares. No son creadores, son consumidores. Tenemos que convertirnos en una sociedad de creadores. Esta es nuestra naturaleza. Está en nuestro ADN. Somos creadores. De lo que sea, tenemos que crear algo. Pero para crear algo, tenemos que vaciar las ideas del mundo a nuestro cerebro. Lo mejor que hay. Si no, vas a reinventar la rueda. Y ya está hecha. Entonces, tienes que vaciar lo mejor del mundo dentro de tu cerebro para que de ahí tu subconsciente lo procese, lo empiece a digerir y luego te da un resultado maravilloso. Pero si le das basura, te produce basura. No hay ninguno, no hay uno que hemos escuchado en todo nuestro tiempo de buscar a motivadores, personas exitosas, autobiografías. No hay ni uno que diga, de Facebook salió mi gran idea. Ni uno. Tienes que preguntarte, entonces, ¿voy a ser la excepción? ¿Voy a ser yo el único en el mundo? Probablemente no. No intentes reinventar la rueda. De ahí no te vas a hacer rico. Porque si estás consumiendo cosas en Facebook, hay muchos que se han hecho ricos de Facebook, pero no lo consumen. Lo están usando. ¿Qué quiere decir esto? Están encontrando cómo hacer código diferente para que actúe diferente Facebook. Están haciendo material para jalar audiencia. Es diferente. Ellos no están simplemente absorbiendo, están produciendo algo. Sí, entonces, esa es la clave. Tenemos que crear. Crear, esa es la clave. Y sí, somos creadores, como dice, es nuestra naturaleza. El niño, cuando le das sus primeros colores, empieza a pintar. Pone su mano en la pintura y la pone en la hoja. Quiere dejar su huella. Los cavernícolas dejaban sus huellas en la piedra, adentro de la cueva. Y ahora ya muy pocos dejan su huella en el mundo, en las vidas de los demás, cuando es lo que nacimos para hacer. Nacimos para dejar huella. Nacimos para dejar el lugar un poquito mejor de lo que estaba antes de que viniéramos. Nacimos para esto, pero nos han convertido en consumidores, pasivos, ya no activos. Es muy fácil estar sentado comiendo chitos, viendo una novela. Es pasivo porque yo no tengo que hacer nada, estoy consumiendo. Es difícil activarme y pensar en qué voy a hacer con mi vida, qué negocio voy a poner, cómo voy a servirle al mundo, cómo voy a beneficiar a las personas que están alrededor de mí. Eso es ser activo. Y les conviene a muchísimas personas que tú estés pasivo. A muchísimas personas, compañías grandes, corporaciones, les conviene porque ellos quieren que tú seas un consumidor solamente, que compres su mugrero. Eso es lo que ellos quieren. Te han manipulado para eso, para ser como una planta pasiva que solamente absorbe y consume y no produce.
no produce nada, porque las personas que producen pensamientos originales son peligrosos. Son peligrosos, no son buenos consumidores, no compran lo que sea, no compran basura, no gastan mucho dinero, piensan mejor. Por eso no conviene. Entonces nos han manipulado de esta forma por muchos años. Ya técnicas que son bien viejas, que vienen de Edward Bernays, que empezó todo esto con la psicología, manipulación, cómo vender, cómo convertirnos en consumidores, cómo hacernos más tontos. Esto ya empezó desde hace muchísimos años, pero ese es el punto cuando podemos romper nuestras cadenas, ese círculo de cadena que se quedó igual en lo mismo, podemos convertirlo en una espiral. Somos creadores, podemos hacer algo nuevo, es nuestra naturaleza, así que por lo mismo es doloroso porque estamos encadenados y cuando jalas la cadena te duele, pero acuérdense de esto, como dijo un filósofo, que los rayos del sol le lastiman a los ojos del búho, le lastima el sol, porque el búho está en la noche nada más, no quiere ver la luz, prefiere estar en la oscuridad y todos tenemos como esos ojos de búho que no queremos despertar, pero ese es el punto, despertar. Vamos a irnos a un corte comercial, regresamos con nuestros últimos pensamientos. Ya regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos finalizando ahora sí este tema del propósito, y cuando tienes un propósito lo importante es que no vas a parar. No vas a parar, no importa lo que pase, no importa el obstáculo, no importa lo que esté enfrente. Y como nos dice Tim Grover de este libro, que era el ex entrenador de Michael Jordan, que nos dice que nacimos imparables, pero nos enseñaron a parar. Entonces, eso es importantísimo que entiendas. Ese es tu destino, está en tu ADN. Este es quien eres imparable. Imparable. No tienes respeto por nada, en el sentido de cuando tienes un propósito, estás diseñado para no parar. Estás diseñado para eso. Pero nos enseñan a parar nuestra pasión, a parar cuando está difícil, a parar cuando nos critica alguien, a parar cuando algo se nos dificulta. Estamos entrenados para esto. No nacimos para esto, pero nos entrenan para frenar, para parar. Esto es lo que tenemos que entender, que estamos programados para frenar, pero estamos diseñados para continuar. Este es nuestro destino, pero tienes que sincerarte y decir no quiero, en lugar de decir no puedo. Sé honesto, por lo menos, y di no quiero dejar de comer esto, no quiero dejar de fumar, no quiero dejar de ir a este lugar que no sé que es malo para mí, no quiero dejar mis traumas. Empieza con sinceridad y con honestidad, y de ahí brinca a lo que sabes que estás diseñado para hacer, que es libre. Estás diseñado, estás hecho, naciste para ser libre. Pero a veces nos convencen tan plenamente de que estamos esclavizados que ya ni vemos las cadenas. El hombre nace libre, pero lo encadenan. Sí, lo encadenan y así nos quedamos la mayoría de las veces. Encuentra tu propósito, encuentra tu martillo que destruya las cadenas. Con esto los tenemos que dejar por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos dentro de 7 días. Gracias.